Hoy en Filosofía en Minutos, los cuerpos que importan, de Judith Butler. Para comprender este estudio, hay que primero explicar que la autora hace una revisión desde el lenguaje y de cómo el mismo tiene un impacto histórico-cultural en el uso de las palabras. Es decir, el uso de conceptos específicos como hombre y mujer, o lo masculino y lo femenino, se materializa en las sociedades, adquieren significado, definen roles y definen usos. En cuanto a lo femenino, la autora hace una revisión etimológica de la palabra materia. Ella analiza que proviene del latín mater, es decir, de la madre, aquello que está culturalmente asociado a la reproducción, el cuidado abnegado y a lo sentimental. Es decir, Butler sostiene que lo femenino está asociado a la materia. En cambio, lo masculino otorga la forma de las cosas, otorga forma a la materia. Está relacionada con la confección, con el proveimiento, con lo lógico y el dominio racional de las cosas. De hecho, Butler en el texto de Los cuerpos que importan da un ejemplo a modo analógico sobre esto. Dice que la materia, lo femenino, es como los árboles que producen madera, que producen el material. En cambio, los cuerpos masculinos son los que históricamente les dan forma y le dan uso a la madera. Lo usan para la reproducción de las cosas. En cuanto a lo performativo, la autora explica que cuando algo es performativo, esto significa que produce efectos en la realidad. Esto sucede con el binarismo entre lo femenino y lo masculino, entre hablar de mujeres y hombres. Cuando un individuo es denominado como mujer, esto tiene consecuencias en la realidad, y él mismo adquiere conductas que culturalmente son propias de esa denominación. Por esto, la calidad de hombre o mujer no está dada por una cuestión biológica, sino performativa en el sentido de que los individuos actúan de manera que expresan su género. Para ejemplificar el concepto de lo performativo, podríamos decir que las mujeres en nuestra sociedad contemporánea se arreglan, se maquillan, caminan, se expresan de la manera que culturalmente se les ha exigido. En cambio, el hombre que hace esas cosas es juzgado por salirse de la norma, y a la mujer que no, también. La norma, en el estudio de Butler, no tiene que ver con cuestiones necesariamente jurídicas o morales. De hecho, ella misma explícitamente se aparta de este tipo de consideraciones. Más bien, la norma se trata de una cuestión de trato social y cultural. La autora postula que culturalmente hay una norma heterosexual y binaria que manda o obliga a determinado comportamiento, y que la misma debe ser cuestionada y deconstruida. Esta normatividad binaria designa los comportamientos de hombre o mujer, ligándolos a un sexo biológico. Ejemplificando la norma en Butler, al individuo que nace con vulva se le denominará mujer y se le mandará a comportarse como tal. Así, al individuo que nazca con pene, hombre. En cuanto a los roles de géneros y estereotipos, Butler habla de la mujer, de lo femenino, como un receptáculo. Esto quiere decir que ella, como materia, recibe las cosas y no tiene poder de decisión sobre la forma. La forma le es entregada. Ella la recibe y la asume. Por lo tanto, los cuerpos femeninos asumen formas que le son impuestas por una cultura en función de lo masculino, porque en los discursos predominantes la mujer ha sido históricamente excluida. Así, a modo de ejemplo, a través de la historia y las culturas, la mujer es esposa. Es mujer en cuanto está abnegada a la reproducción y materialmente hecha y entregada a la concepción de la prole. Aquella que se reniegue a este rol será abyecta. Refiriéndonos a este último concepto, lo abyecto por definición es algo que es despreciable, que no es deseado, que es vil. Y volviendo a lo performativo, Judith Butler dice que los cuerpos abyectos son todos aquellos cuerpos que no pueden cumplir su función performativa que ha sido designada culturalmente hacia su género y que, por lo tanto, no pueden cumplir su rol en la sociedad.
En ese sentido, y para ejemplificar, el cuerpo de una mujer joven que es fértil cumple con la norma, cumple con su rol y con lo performativo. Pero, ¿qué pasa con las adultas mayores que ya no son capaces de concebir? De hecho, ni siquiera hay que ir tan lejos. ¿Y si una mujer veinteañera es infértil? Bueno, su cuerpo será abyecto, debido a que no puede cumplir con su rol reproductivo. A modo de conclusión, la autora explica la condición de los cuerpos estudiándola a través del materialismo histórico, condicionado a través del lenguaje. Butler, en su estudio Los cuerpos que importan, reflexiona sobre la exclusión de lo femenino, entendiendo este concepto no solo como aquellas personas que dentro del binarismo se autoconciben como mujer, sino que incorpora a aquellos que no se encasillan dentro de ninguno de los dos. Por ejemplo, a todos aquellos que pertenezcan a la comunidad queer y aquellos que performativamente tienen un cuerpo fuera de la norma y por lo tanto son abyectos. Para finalizar, y parafraseando a la autora, el feminismo implica invocar y estudiar una historia que está sedimentada de jerarquía y supresiones sexuales y de género.